estar aquí. Gracias por la invitación. Como usted lo dice, yo soy egresado de la licenciatura en física de la Universidad de Panamá. Actualmente laboro en la UTP. Soy profesor e investigador. Actualmente también soy coordinador de la maestría en ciencias físicas de aquí de la UTP. Y la charla del día de hoy corresponde a el siguiente título: Plasmones. Plasmónica, la danza entre luz y electrones. Ok, bien. eh, ¿A qué nos referimos con la plasmónica? Bien, la plasmónica tiene que ver con el acople entre una onda de luz y los electrones en la materia, específicamente en los electrones libres en los metales. Estos son electrones que se pueden mover libremente, así que ellos pueden oscilar al ritmo de la luz, como si fuera una danza, un baile. Aquí vemos un ejemplo de una nanopartícula metálica expuesta a luz, y lo que vemos es que el campo eléctrico de la luz puede hacer mover la nube de electrones libres de tal manera que pues, nos queda una especie de oscilador, como un sistema masa-resorte. Estos sistemas pues tienen una frecuencia natural o característica que uno puede ajustar si modifica el tamaño de estas nanopartículas. Como lo vemos aquí a la derecha, tenemos soluciones de nanopartículas de oro con diferentes tamaños de nanopartículas. Y lo que vemos es cómo cambia la coloración dependiendo del tamaño de estas nanopartículas. Sigue siendo oro, solo que tenemos oro en nanopartículas con diferentes tamaños. Esto también se ve, por ejemplo, en los vitrales de catedrales góticas. Esos vitrales, pues, han sido construidos con nano y micropartículas, de tal forma que, pues, en esa época se tenían las recetas y obtenían cierta coloración. ¿Qué es exactamente plasmón? El plasmón viene de la física del plasma y se refiere justamente a esta oscilación, o sea, a esta onda de electrones libres moviéndose en el metal. También los podemos encontrar de manera propagativa. Si tenemos una interfaz metal dieléctrico, podemos generar plasmones, o sea, oscilaciones de carga a lo largo de la interfaz, y estos plasmones, pues a diferencia de los anteriores, ellos viajan, ¿no?, con esta simetría de campo eléctrico, o sea, se van propagando a lo largo de la interfaz. Los anteriores están confinados en la nanoestructura. Ok, en todo caso, dos características comunes entre estos plasmones es que confinan luz en dimensiones nanométricas y que la frecuencia de oscilación de estos plasmones depende del medio al que está expuesto el plasmón, y eso nos permite eh, eh, fabricar sensores, como les mostraré más adelante. Bien, aquí vemos eh, algunas aplicaciones de estos plasmones. Aquí tenemos el confinamiento de luz a través de nanopartículas. Resulta que cuando uno usa una lente convencional, la luz no puede ser confinada por debajo del límite de difracción. O sea, yo no puedo confinar luz usando una lupa eh, por debajo del micrómetro. Pero si uso nanopartículas, yo puedo abatir el límite de difracción y tenemos luz concentrada en dimensiones nanométricas. Entonces, eso me permite, por ejemplo, si yo tengo una punta metálica con nanopartículas, pues resulta que eso me permite confinar la luz en dimensiones tan pequeñas que puedo estudiar objetos de dimensiones nanométricas. Aquí vemos un ejemplo
de espectroscopía infrarroja utilizando estas puntas. La espectroscopía infrarroja, eh, digamos que en el pasado se tenía que aplicar sobre regiones espaciales muy grandes, pero ya con esta tecnología puedo focalizar la luz infrarroja en dimensiones muy pequeñas y poder tener espectros de infrarrojo de moléculas, por ejemplo. Otro caso lo vemos aquí en guías de onda. Aquí usamos los plasmones propagativos y esto nos permite confinar luz de manera mucho más eficiente que con guías de onda tradicionales basadas en semiconductores. Bien, un poquito de teoría aquí sobre los plasmones de superficie propagativos. Como les dije, es una onda que existe en una interfaz metal dieléctrico. Esa es una onda pues descrita con esta ecuación. Es una onda evanescente. Eso quiere decir que si vemos, por ejemplo, la componente en Z de esta onda, la componente del campo eléctrico en Z, esa componente decrece rápidamente si nos alejamos de la interfaz, tanto del lado del dieléctrico como del lado del metal. O sea, es una onda evanescente y es una onda que, pues, también tiene una distancia de propagación. Esta es una onda que después de cierto tiempo, ella decae y desaparece. Si uno resuelve las ecuaciones de Maxwell con esta onda y bajo ciertas condiciones, pues uno llega a esta relación que vemos aquí, que es la condición para que exista esta onda. Aquí, por ejemplo, estas gamas son positivas. Para que entonces esta relación se cumpla, una de las permitividades, estas epsilon, debe ser negativa. Y eso es justamente lo que cumplen los metales. Aquí vemos un caso de la permitividad de varios metales y en cierta región espectral que corresponde al visible, tenemos permitividades negativas, de tal forma que esta relación se puede cumplir y esta onda existe. Sin embargo, esa onda no se puede excitar con luz directamente sobre el metal. Por ejemplo, si usted aplica luz sobre un metal, lo que va a obtener es una reflexión de la luz. Aquí vemos, por ejemplo, que el oro empieza a reflejar luz desde los 500 nanómetros y la plata desde los casi 300 nanómetros. Entonces, esta configuración pues no me permite excitar al plasmón. Eso es porque la relación de dispersión de la luz no se cruza con la relación de dispersión del plasmón de superficie. Entonces, lo que hay que hacer es primero pasar la luz por un prisma. Eso hace que la relación de dispersión de la luz ahora tenga una pendiente mucho menor, sería esta curva roja, y eso entonces se cruza con la relación de dispersión del plasmón de tal forma que puede haber un acople. Lo que sucede aquí es que cuando la luz pega en esta interfaz prisma-metal a un ángulo mayor que el ángulo crítico, se forma una onda evanescente, que es esta onda que vemos aquí en rojo, que se puede acoplar al plasmón de superficie, que lo vemos aquí entonces en la interfaz metal dieléctrico. Esta configuración se le conoce como configuración de Kretschmann. Ok, vemos aquí ahora cómo funcionaría un sensor utilizando esta tecnología. Aquí tenemos un prisma metal y tenemos acá pues la muestra que quisiéramos censar. Entonces lo que sucede es que enviamos luz a diferentes ángulos de incidencia y medimos la luz reflejada. Hay un ángulo específico en el cual la reflectancia cae a un mínimo. Eso se debe a que a ese ángulo se excita el plasmón de superficie, o sea que la energía se utiliza para excitar esta onda y por eso tenemos ese mínimo de reflexión. Si nosotros cambiamos el medio al que está expuesta la película metálica, esta curva se movería.
tal cual lo vemos aquí abajo. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo sería la curva en presencia de aire y la línea punteada es cómo sería la curva en presencia de otra sustancia, como un alcohol. Y lo que vemos es que hay un desplazamiento en el ángulo mínimo, o también se puede encarar el problema diciendo que fijamos un ángulo y medimos el cambio en reflectancia. Y con esto podemos tener un sensor. Bien, ejemplo de aplicaciones que hemos desarrollado acá en la UTP. Estos trabajos que voy a presentar ahora mismo son trabajos que se han realizado ya después que he regresado del doctorado, hace un poco más de 5 años. Ok, aquí tenemos un montaje experimental en la configuración Kretschmann. Tenemos aquí el prisma, las películas estarían aquí. Aquí tenemos mi fuente de luz, mi detector, un sistema bastante simple en verdad. El sistema que se está estudiando aquí es un sistema multicapa de oro sobre plata o plata sobre oro. Estamos estudiando ambos casos en esta situación y justamente es porque estos son los dos metales más utilizados en plasmónica. Bien, lo que hicimos aquí fue que inyectamos un gas para exponer nuestras películas eh, pues a ciertas concentraciones de ese gas. ¿Y qué pasa? Cuando uno inyecta el gas, hay primero una absorción y luego, cuando el gas se retira, hay una desorción. Aquí lo que estamos midiendo es el cambio en reflectancia. Estamos dejando el ángulo fijo. Medimos el cambio en reflectancia cuando pues se inyecta el gas. Bien, lo que vemos aquí ahora son unas curvas teóricas. Estos mapas que ven de colores son cálculos teóricos que hicimos, donde justamente lo que estudiamos es la sensibilidad de nuestro sistema. Se explora entonces los diferentes espesores que uno puede tener y se ve en las regiones rojas y verdes donde se tendría mayor sensibilidad. De hecho, esta curva punteada que ven aquí es, digamos, la línea donde mejor sensibilidad habría. Las X que ven aquí son muestras que hemos preparado nosotros. ¿Qué vemos? Vemos, por ejemplo, que esta muestra es la más cercana a la línea de máxima sensibilidad y justamente experimentalmente eso se corroboró, ¿no? Tenemos aquí la máxima respuesta para este sistema que está más cercano a la línea de máxima sensibilidad teórica. Así que fue una manera de corroborar teoría con experimento. Igualmente, para este sistema plata sobre oro se hizo lo mismo. Aquí vemos que esta muestra es la más cercana a la línea de máxima sensibilidad, por lo que pues experimentalmente nos dio el mejor resultado esta muestra. Bien, este trabajito lo publicamos en una revista recién el año pasado y la idea de esto fue exponer nuestro sistema a gas etanol. Bien, aquí tenemos otra aplicación que estudiamos aquí en el laboratorio. En este caso usamos películas de plata. No lo he dicho, pero estas películas las fabricamos por un método que se llama evaporación térmica. Aquí vemos entonces la respuesta de nuestro sistema a diferentes concentraciones de etanol. Y luego llevamos este estudio a algo un poquito más práctico. Expusimos nuestra película a mango, maduro y dañado, para ver si había una diferencia. Efectivamente, notamos una diferencia. Eso es porque cuando una fruta pues, está muy madura, eh, hay emisión de alcoholes. Bueno, estos casos que hemos visto aquí son casos bien extremos. Este mango está bien maduro.
Así que pues notamos una diferencia clara. Nuestra idea pues es seguir optimizando estos sensores para poder detectar eh, cambios más pequeños en la emisión de alcohol por algunos alimentos. Otra cosita que se hizo aquí es que se raspó un poquito la cáscara, lo cual, por decirlo así, hicimos un poquito de trampa, que la cáscara evita pues que estos gases escapen al exterior. Así que pues hasta el momento lo que hemos estudiado aquí ha sido un poquito invasivo, por decirlo así. Sin embargo, si logramos optimizar esto un poco más, tal vez ya no sea necesario eso, sino que directamente poniendo la fruta pudiéramos ver algún cambio. Esto lo publicamos en un proceeding de un congreso en el 2022. Otra aplicación que hemos estado evaluando acá con la carrera en ingeniería de alimentos son aplicaciones en ciertas sustancias como la leche, por ejemplo. Aquí lo que hicimos fue que adulteramos intencionalmente la leche con peróxido de hidrógeno y también con agua a diferentes concentraciones para ver pues si nuestro sistema podía detectar algún cambio. Y efectivamente, el caso que le muestro aquí es cómo cambiaban las curvas de reflectancia. Para leche pura es la curva negra y para leche adulterada con peróxido de hidrógeno a diferentes porcentajes, pues esa curva se iba moviendo. De tal forma que eh, es una manera pues de ver que nuestro sistema detecta adulteraciones. Aquí vemos cómo cambia el ángulo mínimo a medida que aumenta el porcentaje del adulterante, en este caso peróxido de hidrógeno. Aquí tenemos también simulaciones que le hemos hecho, simulaciones teóricas, donde se ve la misma tendencia que en el experimento. Este fue un trabajo de un estudiante de ingeniería de alimentos y pues todavía no se ha publicado en ningún lado. La única desventaja de esto, o bueno, la gran desventaja de esto, es que eh, él no te podría reconocer con qué estás adulterando la leche. Te reconoce que está adulterada con algo, pero no te sabría decir con qué. Entonces, una de las cosas que queremos mejorar es la detección selectiva del adulterante. Entonces, lo que queremos hacer a futuro es funcionalizar estos metales con un ligando o anticuerpos para que capten de manera específica algo que quisiéramos detectar, como por ejemplo la bacteria E. coli, es un ejemplo. Eh, para eso, pues se requieren técnicas químicas para eh, funcionalizar estos metales, ¿no? Eso es algo que quisiéramos hacer, lo tenemos en la mira y esperemos que pronto pues, podamos hacer algo allí. Otro ejemplo con nanopartículas. Aquí tenemos el confinamiento de luz por nanopartículas para una aplicación fotovoltaica. Aquí un poquito de teoría. Cuando la luz le llega a una nanopartícula, esta se puede comportar como un dipolo que reirradia luz. Esta luz pues tiene preferencia a irse a medios con índices de refracción más altos. Entonces, si nosotros tenemos una nanopartícula sobre un sustrato, pues la luz que le llega a esa nanopartícula puede ser reirradiada hacia el interior del sustrato. Si ese sustrato es una celda solar, por ejemplo, nos permitiría tener la luz, digámoslo así, que la luz no se escape al exterior, sino que vaya hacia el sustrato, o sea, hacia nuestra celda solar. Aquí tenemos un trabajito que hicimos con un estudiante de la licenciatura en física hace unos 2 o 3 años. Aquí tenemos nanopartículas sobre un sustrato de bifeo.
Esta es una perovskita que quisiéramos utilizar a futuro como celda solar. Y lo que veíamos era que pues cuando la luz le llegaba al sistema de bifeo con nanopartículas arriba, la luz, vemos aquí, esta es la reflectancia de el bifeo sin nanopartículas, la curva negra. Cuando tiene nanopartículas, pues la reflectancia disminuye. Eso es porque pues la luz, digamos, no se está escapando al exterior, sino que estaría entrando al sistema. Sin embargo, hay otra opción, pueda que estas nanopartículas estén absorbiendo la luz y en vez de reirradiarlas hacia el sustrato, se estén calentando. Entonces, para salir de la duda, entonces enviamos luz eh, desde abajo del sistema y medimos la reflexión de esa luz. Entonces, lo que tenemos es que en esta configuración, la curva negra es la reflectancia del sistema sin nanopartículas. Cuando le pusimos nanopartículas, hay una en específico que me da una reflectancia mucho más alta que el sistema sin nanopartículas. Eso lo que significa es que para este tamaño de nanopartículas, que es 80 nanómetros, la luz no se está escapando al exterior, sino que las nanopartículas la están reenviando hacia pues nuestro material, el bifeo, lo cual es muy eficiente, digamos, si nuestro material quisiera ser usado como celda solar. Entonces, lo que hemos mostrado aquí es que nanopartículas grandes nos permiten eh, concentrar luz dentro de nuestro sistema fotovoltaico. Esto lo publicamos en el 2023. Entender. Ah, bien, y esto último que les voy a mostrar aquí es entonces un estudio teórico que hicimos en el cual pues estamos explorando métodos no convencionales de excitación de los plasmones. Pues resulta que los plasmones, como les dije, se pueden excitar por luz, pero esta luz también puede venir de un electrón desacelerado. En un microscopio electrónico, cuando los electrones interactúan con la muestra, pierden energía, o sea, desaceleran. Eso significa que hay radiación. Esta radiación puede excitar a los plasmones. Entonces, eso ya se conoce desde hace mucho tiempo. Y aquí lo que tenemos es una excitación convencional usando haz de electrones, viendo a los electrones como partículas. Pues bajo esta excitación, estos electrones, cuando interactúan con la muestra, pierden energía debido a la excitación del plasmón. Entonces aquí está graficada, ¿no? Cómo sería la pérdida de energía de estos electrones debido a la excitación de los plasmones. Y vemos diferentes picos. Estos picos corresponden a diferentes modos de oscilación de mi nube electrónica en mi nanoestructura. Y lo que pues uno ve es esto, ¿no? Muchos picos. Esto es lo que ya se conoce de manera convencional, pero nosotros de manera teórica exploramos una situación en la cual el haz de electrones no se ve como una partícula clásica, sino como una onda. Y al verla como una onda, uno la puede estructurar. Eh, Creo que ayer estuvieron hablando de luz estructurada, pues con los electrones también se puede hacer algo similar, aprovechando el hecho de que se pueden interpretar como ondas. Entonces, si yo en vez de ver el electrón como una partícula clásica, lo veo como una onda y esa onda le doy una simetría específica, ¿qué es lo que veo? Pues antes en lo convencional todos estos picos estaban presentes en un solo espectro, pero ahora yo puedo excitar, digamos, ciertos picos cuando yo tengo esta función de onda alineada de manera pues longitudinal con mi muestra. Y cuando roto esta función de onda, entonces excito otros modos. O sea que básicamente estoy excitando de manera selectiva mi nanoestructura
lo cual pues al final me permite, digamos, separar unos picos de otros. Bien, este trabajito también lo publicamos, esto fue el año 2023. Bien, esto era entonces lo que les quería comentar sobre pues las cosas que estamos haciendo en esta área acá en la UTP. Aquí está pues mi contacto, cualquier cosa pues me pueden escribir, asesorías de tesis o cualquier tipo de proyecto, estamos a la disposición. Muchas gracias. Wow, excelente presentación, doctor Campos. Muchísimas gracias. Seguramente hay muchos estudiantes con muchas preguntas. A ver, no sé quién quiere empezar. Buenos días, doctor Campos. Una pregunta sobre el hecho de que se utilice principalmente el oro y la plata para generar estos plasmones. ¿Cuáles son las cualidades que tienen estos materiales para que sean aptos para generar plasmones y qué otro tipo de materiales podrían también ser usados? Ok, muchas gracias, Eric, por la pregunta. Sí, el oro y la plata son los más utilizados porque, pues, experimentalmente son los que mejor respuesta presentan. El oro es muy utilizado porque él es un metal, el más noble de los metales, y aparte de eso, él permite que se le adhieran, pues como mostraba aquí, ciertos anticuerpos. O sea que el oro es el material por excelencia, porque se asegura que él no te va a reaccionar con tu muestra. Es un metal noble. Pero la plata, en cuanto a la respuesta plasmónica, es mejor que el oro, solo que la plata no es tan noble. La plata se puede oxidar y eso pues te puede afectar tu sensor. Así que por eso en este trabajo hemos combinado ambas propiedades, las propiedades del oro y de la plata. Ahora, uno se podría preguntar, bueno, el oro es caro. Sí, el oro es caro, pero aquí las dimensiones del oro pues no pasan los 50 nanómetros. O sea, es muy poquita cantidad de oro que uno usa. Así que este sistema sigue siendo rentable. En cuanto a otras alternativas, eh, existen, incluso se están usando ahora mucho un tipo de materiales que le llaman materiales 2D. Allí, por ejemplo, aparece el grafeno, entre otros, pues los cuales mejoran todavía más la eficiencia de tu sistema. ¿Y qué otro material por allí? Pues, eh, bueno, se exploran también otros metales como aluminio, se explora también cobre y también semiconductores altamente dopados, como por ejemplo el óxido de estaño dopado con flúor o con otro tipo de elemento. Así que sí hay alternativas. Sin embargo, el oro y la plata siguen siendo pues los mejores aquí. Gracias por tu pregunta. Excelente. Creo que ahora Javier López tiene una pregunta. Buen día, profesor Campos, perdón, doctor Campos, gracias por la presentación. Tiene una consulta en la parte de las nanopartículas que confinan la luz en el sustrato. ¿Esto qué otra, o sea, qué funcionalidad, por ejemplo, podría tener? Ok, gracias Javier por la pregunta. Sí, efectivamente, eh, bueno, la aplicación que mostré tiene que ver con no dejar escapar luz. En una celda solar es muy importante que la luz que le llega, pues la utilice y no se refleje al exterior. Entonces, aquí las nanopartículas
hacen el papel de concentradores de luz para que la luz entre, la mayor cantidad de luz posible entre al sistema y entonces pueda ser utilizada para el proceso fotovoltaico, o sea, para generar al final la electricidad a partir de la luz en la celda solar. Otra de las aplicaciones que tiene esto de confinar luz, pues no la he mostrado aquí, pero con esta imagen que tengo aquí me puede servir para explicarlo. Luz muy confinada significa campos eléctricos muy altos. Así que yo puedo poner estas nanopartículas, por ejemplo, en una célula cancerígena y desde el exterior ilumino con un láser de tal forma que ese campo eléctrico es tan intenso que hace que la temperatura a los alrededores de la nanopartícula aumente. Y esto puede, por ejemplo, quemar células cancerígenas. Si uno funcionaliza estas nanopartículas, uno puede hacer que se adhieran a específicamente a las células cancerígenas y no a otras células. De tal forma que lo que tú haces es entonces matar o eliminar solo a las células cancerígenas y a las células sanas, pues las dejarías intactas. Gracias justamente a que el oro permite funcionalizarse para que se adhiera específicamente a algo y que pues por su propiedades plasmónicas el campo eléctrico aumente de manera considerable en sus cercanías para entonces generar estos aumentos de temperatura. Y bueno, hay otras aplicaciones por ahí, pero digamos que estas que te acabo de decir son las más destacables. Gracias, Javier. Ok, muchísimas gracias, doctor. También Víctor Bernal tiene una pregunta. Sí, hola, buenos días, doctor. Tenía una pregunta porque en una parte de la presentación habló de lo que era el límite de dispersión y cómo con los plasmones se podía superar ese límite. O sea, creo que tengo entendido que ese límite proviene de lo que es en óptica clásica lo que llamamos el criterio de Rayleigh, pero quería ver si podía profundizar un poquito más en eso para ver cómo es que se podía realizar esto. Ok. Bueno, sucede que cuando uno usa, por ejemplo, un microscopio óptico, ya uno sabe que lo más pequeño que puede ver, pues es, por ejemplo, el micrómetro. Por debajo del micrómetro ya uno no puede distinguir en un microscopio óptico. Eso es justamente porque las lentes no te pueden confinar luz por debajo del micrómetro debido, como bien mencionas, al límite de difracción. Pues este es un límite que depende de la longitud de onda. Entonces, en el visible, que es el rango pues, en el que uno pues, puede ver con los ojos, eso anda por el micrómetro. Bueno, teóricamente puede ser más bajo, pero bueno, a esto hay que añadirle que también hay otro tipo de aberraciones en estas lentes. Ok, entonces vamos a decir que el micrómetro más o menos es lo mínimo que podemos distinguir en un microscopio óptico. Sin embargo, cuando tú usas una nanopartícula, ya tú estás acoplando la luz a la nanopartícula a dimensiones nanométricas, de tal forma que ya tu óptica clásica, tal cual pues la conocemos, al final ya se transforma en entonces una situación, digámoslo así, a nivel nanométrico. A nivel nanométrico. Y esta partícula entonces tiene a la luz confinada en sus dimensiones, siempre y cuando le excites a su frecuencia de resonancia. Eso es algo también muy importante, que debe ser excitada a su frecuencia de resonancia para lograr el confinamiento. Y bueno, como lo ves aquí, si yo uso una punta con nanopartícula, pues esa punta
me ayuda entonces a concentrar luz en dimensiones nanométricas y puedo entonces aplicarle técnicas de espectroscopía a materiales con resolución espacial nanométrica, cosa que no se podría hacer sin el uso de pues, los plasmones para concentrar luz.